Le escribes con ilusión y miras el teléfono una y otra vez. Pasan minutos, luego horas, nada. Cuando por fin responde, es frío, corto, casi automático. Como si tu mensaje hubiera sido una molestia más en su día. Le propones quedar y recibes un "ya veremos", un "quizá otro día". Palabras vagas que no significan sí, pero tampoco no. Solo dejan una sensación incómoda, una espera sin promesa. Tú, en cambio, estás ahí, atento, disponible. Pensando qué decir, cómo no equivocarte, cómo no parecer indiferente. Y mientras más te esfuerzas, más distante se vuelve ella. No discute, no explica, no rechaza del todo. Simplemente se apaga. Su indiferencia no es agresiva, pero duele más que un no directo. Es un silencio que desgasta, una frialdad que hace dudar incluso de tu propio valor. Y entonces, aparece ese otro hombre, el que no corre, el que no insiste, el que no parece afectado por sus silencios. Apenas la busca, apenas reacciona. Y es justamente a él a quien ella empieza a observar, a quien intenta provocar, a quien dedica gestos que tú nunca recibiste. Ahí surge la frustración, la rabia silenciosa, la pregunta que incomoda: ¿por qué cuanto más me esfuerzo menos importo? ¿Y por qué quien no hace nada parece tenerlo todo? Esta no es una historia sobre orgullo herido. Es el inicio de un conflicto psicológico profundo que genera debate, rechazo y controversia. Una contradicción que muchos viven, pero pocos entienden. Y para comprenderla, hay que mirar más allá de lo evidente. Antes de seguir, hay algo que debe quedar absolutamente claro, porque aquí es donde muchos malinterpretan todo. Esto no va de ser frío por venganza, ni de castigar a una mujer por no responder como tú esperas. Tampoco va de jugar a desaparecer para provocar dolor o inseguridad. Esa idea simplista es precisamente lo que ha generado tanta confusión y rechazo alrededor de este tema. Existe una diferencia enorme entre retirarse con dignidad y convertirse en alguien emocionalmente dañino. Ignorar desde el resentimiento es inmadurez. Ignorar desde la falta de interés real es indiferencia vacía. Pero lo que ocurre aquí es otra cosa. Se trata de comprender cómo funciona la atención dentro de la atracción humana, y cómo el exceso de disponibilidad, lejos de crear cercanía, puede destruir el equilibrio de una relación antes incluso de que empiece. Muchos hombres creen que dar más, estar siempre presentes y mostrarse incondicionales, es la forma correcta de conectar. Y cuando eso no funciona, sienten frustración, confusión e incluso vergüenza. No entienden que hicieron mal, porque en su mente actuaron con buenas intenciones. El problema no es la intención. El problema es no entender el efecto psicológico de esa conducta. Retirar la atención no es un castigo, es una señal, una forma silenciosa de marcar límites, de decir sin palabras que tu tiempo, tu energía y tu presencia tienen valor. No se trata de manipular emociones, sino de dejar de regalar algo que no está siendo apreciado. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Para entender lo que está ocurriendo, hay que mirar el contexto en el que vivimos hoy. Las mujeres modernas habitan lo que podríamos llamar una auténtica economía de la atención. Desde que se despiertan hasta que se acuestan, están expuestas a un flujo constante de estímulos, mensajes, notificaciones, miradas, cumplidos, reacciones en redes sociales. La atención no llega de forma ocasional, llega sin parar. El teléfono vibra una y otra vez. Un "me gusta" aquí, un comentario allá, mensajes de distintos hombres preguntando cómo está, intentando destacar, buscando una respuesta. Todo eso se acumula y, con el tiempo, deja de sentirse especial. La atención se convierte en algo abundante, casi automático, como el ruido de fondo de una ciudad que nunca duerme. Psicológicamente, cuando algo es abundante, pierde valor. No porque no tenga importancia en sí, sino porque el cerebro deja de registrarlo como algo digno de atención consciente. Lo que antes generaba emoción, ahora apenas provoca reacción. Y en ese entorno saturado,
El hombre que ofrece atención constante no destaca, se diluye. Ella no lo rechaza abiertamente, simplemente no lo siente. Su respuesta se vuelve lenta, distante, mecánica. No por maldad, sino porque su mente ya no percibe esa atención como algo escaso ni significativo. Y ahí comienza el verdadero desequilibrio. Aquí es donde entra en juego un principio psicológico simple, pero poderoso. Aquello que es fácil de obtener, deja de ser valioso. Cuando la atención está en todas partes, cuando llega sin esfuerzo, el cerebro la clasifica como algo común. No despierta curiosidad, no genera emoción, no provoca deseo. Simplemente está ahí. Imagina recibir el mismo objeto una y otra vez, todos los días, de personas distintas. Al principio puede parecer agradable, incluso halagador, pero con el tiempo deja de importar. Se guarda en un cajón, se olvida, pierde significado. Eso mismo ocurre con la atención cuando es constante, predecible y garantizada. Cuando todos los hombres reaccionan igual, escriben rápido, están siempre disponibles y buscan agradar, ninguno destaca. No porque sean malos, sino porque son intercambiables. La mente humana está diseñada para notar lo raro, lo distinto, lo que no se puede obtener con facilidad. Y cuando alguien retira su atención, rompe ese patrón. De repente aparece una ausencia, un vacío pequeño pero perceptible. Y ese vacío despierta preguntas. ¿Por qué él no actúa como los demás? ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué está pensando? En ese momento, la atención que antes se daba por sentada comienza a adquirir peso. No porque haya desaparecido para siempre, sino porque ya no es segura. Ese cambio, casi imperceptible, altera la dinámica por completo. Y sin darse cuenta, ella empieza a valorar justo aquello que antes ignoraba. Para comprender por qué esta ausencia pesa tanto, hay que mirar más allá del presente y retroceder miles de años. Durante la mayor parte de la historia humana, la supervivencia de una mujer dependía en gran medida de su capacidad para mantener vínculos sociales sólidos. Ser aceptada, vista y valorada por el grupo no era un lujo emocional, era una necesidad vital. Una mujer ignorada por su entorno corría riesgos reales. Menos protección, menos recursos, menos apoyo para ella y para sus hijos. Ese peligro constante fue moldeando, generación tras generación, una sensibilidad especial hacia las señales sociales. El cerebro femenino desarrolló una especie de alarma interna que se activa cuando percibe pérdida de atención, estatus o conexión. Hoy el contexto es distinto, pero el mecanismo sigue ahí. Cuando la atención desaparece, aunque sea de forma sutil, esa alarma se enciende. No siempre de manera consciente. Aparece como inquietud, como duda, como una necesidad repentina de recuperar lo que se ha perdido. No es dramatismo, es biología. Por eso una respuesta tardía, un silencio inesperado o una retirada de interés pueden generar una reacción emocional desproporcionada. No se trata solo del hombre que se aleja, sino de lo que ese alejamiento simboliza a nivel profundo. Y mientras para muchos hombres la soledad resulta familiar y manejable, para muchas mujeres la pérdida de atención activa un malestar que no puede ser ignorado. Aquí ocurre el primer gran giro psicológico. No es solo que la atención desaparezca, es el contraste entre lo que había antes y lo que hay ahora. Cuando alguien estaba presente, disponible, atento, y de pronto deja de estarlo. El cambio no pasa desapercibido. El cerebro no mide la atención en términos absolutos, la mide en comparación. Piensa en una habitación cálida. Si la temperatura baja poco a poco, casi no lo notas. Pero si de repente se abren las ventanas en pleno invierno, el frío golpea de inmediato. Eso es exactamente lo que sucede cuando un hombre que siempre respondía, siempre buscaba, siempre estaba ahí, deja de hacerlo. La ausencia se siente más intensa precisamente porque hubo presencia antes. Muchos hombres cometen el mismo error desde el inicio. Entregan toda su atención sin pausa, sin variación, sin espacio. Responden al instante, cancelan planes, se adaptan a todo.
Creen que esa constancia es una virtud, pero psicológicamente elimina el contraste. Si nunca hay cambio, nada destaca. Si siempre estás, tu presencia deja de percibirse. Cuando la atención se retira de forma puntual, no dramática, sin explicaciones ni reproches, el contraste aparece. Ella nota el silencio, nota el espacio, y ese espacio no se siente neutro, se siente como una pérdida. No porque él haya hecho algo, sino porque la mente compara lo que tenía con lo que ya no es seguro. Ese contraste crea incomodidad, curiosidad y una pregunta que empieza a repetirse en su cabeza. ¿Qué ha cambiado? Esa pregunta no se queda sola. Empieza a empujar otra más profunda. ¿Por qué ahora tengo que esforzarme? La mente humana tiende a valorar aquello que no se obtiene con facilidad. No es una cuestión de lógica, es una reacción instintiva. Cuando algo requiere esfuerzo, el cerebro asume que debe tener valor. De lo contrario, ¿por qué no sería accesible para todos? En la atracción ocurre exactamente lo mismo. Cuando un hombre está siempre disponible, siempre dispuesto, siempre esperando, no hay reto, no hay inversión emocional por parte de ella. Todo fluye en una sola dirección. Pero cuando esa disponibilidad deja de ser automática, el equilibrio cambia. Ya no es él quien persigue, es ella quien empieza a prestar atención. No porque de repente esté enamorada, sino porque ahora hay algo que no puede controlar, algo que no está garantizado. Y eso activa un impulso muy antiguo, el deseo de recuperar, de conquistar, de demostrar valor. Lo que antes se daba por sentado ahora se convierte en una posibilidad que puede perderse. Cuanto más fácil fue obtener algo, menos duele perderlo. Pero cuando aparece el esfuerzo, aparece también el apego. Y sin darse cuenta, ella empieza a invertir pensamientos, emociones y energía en alguien que ya no se ofrece sin condiciones. Ese cambio de roles es sutil, pero poderoso, y marca un antes y un después en la dinámica entre ambos. Aquí se alcanza el punto de mayor tensión psicológica. Cuando una conducta que antes era recompensada deja de recibir respuesta, la mente no se calma, reacciona. En la psicología, este fenómeno tiene un nombre claro: explosión de extinción. Ocurre cuando algo que daba seguridad desaparece de repente. Imagina a alguien que pulsa un botón y siempre recibe una recompensa. Si un día la recompensa no llega, no se rinde de inmediato. Pulsa más fuerte, más rápido, con más insistencia. Exactamente eso sucede cuando la validación se retira. Ella no acepta la pérdida en silencio. Aumenta el esfuerzo. Escribe más. Busca provocar celos. Cambia su actitud. Intenta llamar la atención de formas que antes no necesitaba. No siempre lo hace por interés romántico. Muchas veces lo hace porque su equilibrio interno se ha roto. La atención que la hacía sentirse segura ya no está. Y su mente necesita restaurarla. Aparece la inquietud, la obsesión, las preguntas constantes. ¿Qué hice mal? ¿Por qué ya no responde igual? ¿Qué tengo que hacer para volver a captar su interés? Ese desorden interno consume energía. Ella piensa en él más de lo que pensaba cuando lo tenía asegurado. Y sin darse cuenta, la inversión emocional ha cambiado de lado. La ausencia se vuelve más poderosa que la presencia constante. No por manipulación, sino porque el cerebro no tolera bien la pérdida de una recompensa que daba por segura. Aquí, la dinámica se transforma por completo. Y este es el momento en el que muchos hombres no entienden por qué, de repente, ella parece más interesada justo cuando ellos dejaron de perseguirla. Cuando la atención ya no está asegurada, aparece otro elemento decisivo: el misterio. El ser humano no soporta los vacíos de información. Cuando algo no encaja, la mente intenta completarlo. Y al no recibir señales claras, ella empieza a imaginar. ¿En qué está pensando? ¿Por qué no reacciona como antes? ¿A quién le está dando ahora su tiempo? Ese misterio convierte al hombre distante en un enigma. Ya no es predecible, ya no sigue el guión que ella conocía tan bien. Y eso despierta una curiosidad constante
que se filtra en cada pensamiento. No porque él esté haciendo algo extraordinario, sino porque dejó de comportarse como todos los demás. A esto se suma un factor social poderoso. Cuando otros notan que él no busca su aprobación, que no compite por su atención, la situación cambia de dimensión. En entornos sociales, las miradas pesan. Que alguien no reaccione como se espera genera preguntas no solo en ella, sino en quienes observan. ¿Por qué él no parece afectado? ¿Qué sabe o qué tiene que los demás no? Esa percepción externa actúa como un amplificador. Ella no solo lidia con su propia duda, sino con la posibilidad de que otros estén viendo algo que ella no ve. Y en un mundo donde la imagen social importa tanto, esa sensación resulta inquietante. El misterio, combinado con la validación social indirecta, refuerza el atractivo sin necesidad de palabras ni gestos exagerados. Llegados a este punto, surge la duda clave. ¿Cómo se aplica todo esto en la vida real sin caer en el juego, sin volverse frío ni artificial? Porque aquí está el error más común. Ignorar no significa desaparecer sin motivo, ni castigar en silencio, ni actuar desde el enfado. Significa elegir conscientemente dónde colocas tu atención. Esto solo funciona cuando ya existe un mínimo de interacción. No puedes retirar algo que nunca estuvo ahí. Ella debe conocerte, saber quién eres, y tener la expectativa de que le prestes atención. Solo entonces la retirada tiene sentido. Y además, debe ser coherente con la situación. Si ella busca provocar, coquetear con otros delante de ti o probar tus límites, retirar tu atención es una respuesta clara y silenciosa. No discutes, no explicas, no reclamas. Simplemente rediriges tu energía. Pero si se muestra respetuosa, cercana y genuina, no hay razón para crear distancia. La atención se convierte así en una respuesta, no en un regalo automático. Se ofrece cuando hay reciprocidad y se retira cuando no la hay. Ese patrón crea un marco claro sin necesidad de palabras. La clave está en la calma. No reaccionar con urgencia, no justificarte, no demostrar necesidad. Tu comportamiento comunica que tu tiempo tiene valor y que no lo entregas a quien no lo aprecia. Y esa coherencia, más que cualquier técnica, es lo que mantiene el equilibrio y refuerza la atracción sin dañar la conexión. Aquí es donde muchos tropiezan sin darse cuenta. Porque existe una línea fina, casi invisible, entre usar la retirada de atención como una forma de establecer límites y convertirla en un juego manipulador. Y cruzar esa línea no solo es poco ético, también destruye cualquier posibilidad de conexión real. Cuando alguien ignora de manera exagerada, teatral o evidente, el efecto se rompe. Ella lo percibe como un truco, como una actuación forzada. No hay misterio, no hay valor, solo inmadurez. La atracción no nace de la frialdad artificial, sino de la coherencia interna. Si retiras tu atención desde el resentimiento, desde el miedo al rechazo o desde la necesidad de controlar, el mensaje que transmites es debilidad, no fortaleza. Otro error común es aplicar esta actitud de forma indiscriminada. Algunos hombres interpretan ignorar como volverse completamente inaccesibles, incluso cuando ella muestra interés sincero y respeto. Eso no crea atracción, crea distancia emocional. La atención debe retirarse de comportamientos negativos, no de las señales genuinas de conexión. De lo contrario, la dinámica se vuelve confusa y agotadora para ambos. La intención lo cambia todo. Si el objetivo es castigar, provocar inseguridad o ganar poder emocional, el resultado será una relación tensa y poco sana. En cambio, cuando la retirada de atención surge de la autoestimación y del respeto por uno mismo, se convierte en un filtro natural. Las personas que valoran tus límites se acercan. Las que solo buscaban validación se alejan. Y en ese proceso se revela una verdad incómoda. No todas las personas están preparadas para una relación basada en respeto mutuo. Algunas solo se sienten cómodas cuando controlan la atención. Al final, todo conduce a una conclusión que muchos no quieren escuchar.
No es la indiferencia lo que crea atracción. No es el silencio ni la ausencia en sí misma. Lo que realmente cambia la dinámica es lo que esa ausencia representa. Representa elección. Representa límites. Representa a alguien que no se abandona a sí mismo por miedo a perder a otro. Cuando un hombre deja de perseguir sin sentido, no está jugando. Está priorizando su propia vida. Está diciendo sin palabras que su tiempo, su energía y su atención no son infinitos. Y eso solo ocurre cuando existe algo más importante que impresionar a una mujer. Una identidad sólida, un propósito, una vida que no gira alrededor de la aprobación ajena. Por eso, la forma más poderosa de ignorar no es estratégica, es auténtica. Surge cuando estás ocupado construyendo algo que te importa, cuando tienes opciones reales, cuando no necesitas convencer a nadie de tu valor. En ese punto, la atención deja de ser una moneda que regalas y se convierte en una elección consciente. Aquí es donde vale la pena detenerse y reflexionar. ¿Cuántas veces has entregado tu atención esperando ser elegido? ¿Y cuántas veces te has sentido vacío al hacerlo? Tal vez la verdadera pregunta no sea por qué ignorarla funciona, sino por qué te olvidaste de valorarte a ti mismo en el proceso. Ahora dime tú, ¿crees que la atracción nace del esfuerzo constante o del respeto por uno mismo? ¿Has vivido una situación parecida? Comparte tu opinión en los comentarios. Las respuestas suelen decir más de nosotros de lo que imaginamos.